Hola, hoy abordamos un tema también clave en Revit, clave en BIM fundamentalmente, que son los parámetros. Hasta el momento hemos venido trabajando con parámetros, pero estos parámetros eran parámetros de sistema, es decir, eran parámetros que nos ofrecía el Revit y que en su mayoría son parámetros que necesitamos. Por ejemplo, cuando yo selecciono esta puerta, yo tengo un montón de parámetros acá, desde el tipo de marco, el material de marco, el acabado, la marca, comentarios, una imagen que corresponde con esa puerta y demás. E inclusive si nosotros entramos en la familia, tenemos otros parámetros como ser la altura, el ancho, el tipo de hoja, carpintería, etc. Es decir, son todos parámetros que son necesarios, generalmente son básicos, digámoslo así, pero muchas veces nosotros necesitamos otros parámetros. Y esos parámetros no están contemplados por el software y los tenemos que agregar manualmente. Así que eso vamos a ver hoy, cómo agregar parámetros manualmente y que se puedan contabilizar, que puedan aparecer en las planillas, etc. Y vamos a empezar con las puertas, justamente porque cuando uno explica parámetros siempre empieza por las puertas porque es el elemento más común dentro de los elementos básicos que tiene una obra de arquitectura, que puede llegar a contener muchísimos parámetros. Por ejemplo, una puerta en función de su hoja puede tener X cantidad de bisagras, ¿no? La articulación que permite que la puerta abra. Acá lo llamamos bisagra, no sé cómo se llama en otros países, háganmelo saber. Pero normalmente las puertas tienen de 2 a 4 bisagras eventualmente. Entonces, si yo quisiera computar cuántas bisagras tengo que comprar, supongamos que yo soy en este caso el herrero que va a armar esas puertas. Para computar la cantidad de bisagras yo necesitaría sumar la cantidad de todas las puertas, pero no todas las puertas llevan la misma cantidad de bisagras. Entonces vamos a empezar agregando un primer parámetro de bisagras y después vamos a agregar otros más. Para generar un parámetro no hace falta tener seleccionado absolutamente nada. De hecho, fíjense que en este caso yo no tengo nada seleccionado y voy a ir a gestionar, y dentro de gestionar acá voy a encontrar parámetros de proyecto. Después están los parámetros compartidos y parámetros globales, que no creo que los veamos en este curso que es introductorio, pero sí los parámetros de proyecto. Entonces vamos a hacer clic acá en parámetros de proyecto y nos sale esta ventanita. En esta ventanita nos aparecen acá listados todos los parámetros que tenemos en nuestro proyecto y como en este caso no tenemos ningún parámetro, vamos a añadir un primer parámetro. Entonces pongo añadir y me sale esta otra ventana que parece muy compleja, pero no lo es. Fíjense, le voy a poner como nombre bisagras. Y acá me pregunta si este parámetro es de ejemplar o es de tipo. Este es el primer gran obstáculo con el que las personas que entran a trabajar, a aprender Revit, se encuentran cada vez que quieren hacer un parámetro en una familia. No saben decir si es un parámetro de tipo o un parámetro ejemplar. Y la diferencia entre uno y otro en realidad es bastante sencilla. Si fuera un parámetro de tipo, como el que vamos a hacer ahora, este parámetro involucra a todos los elementos que pertenezcan a un mismo tipo de, en este caso, puerta, ¿no? Cuando yo hago una familia de puerta, esa familia de puerta tiene distintos tipos. Tipo, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, pero 210 por 0.75, 210 por 0.80. Ese había sido el nombre que le habíamos dado al tipo. Y a su vez yo puedo decirle a cada uno de esos tipos que tenga un parámetro bisagras y que se modifique justamente con el tipo. Es decir, que al modificar uno de esos, se modifiquen automáticamente todos los otros que pertenezcan al mismo tipo. Entonces, la modificación es global en este caso, cuando yo genero un parámetro que sea por tipo. Cuando yo genero un parámetro que sea por ejemplar, estoy modificando uno por uno los elementos. Es decir, yo voy a seleccionar una puerta e independientemente del tipo que sea, yo le voy a decir, esta puerta tiene 3 bisagras.
pero después voy a tener que ir a seleccionar la otra puerta, aunque pertenezca al mismo tipo, y le voy a decir, esta también tiene 3 bisagras, y esta también tiene 3 bisagras, y esta puerta no, esta tiene 4 bisagras porque, no sé, está blindada o lo que sea. ¿Me explico? Pero en ese caso yo lo modifico ejemplar por ejemplar, no por tipo. Cuando yo hago una modificación, lo único que se modifica es ese ejemplar que tiene ese parámetro en particular. Si yo lo hago en un tipo, se modifica ese tipo más todos los otros ejemplares que pertenezcan a ese tipo. Hoy vamos a hacer de los dos, así que no se preocupen. Vamos a empezar con este que lo voy a hacer por tipo. A partir de acá me pregunta a qué disciplina corresponde. Y si ustedes despliegan acá van a encontrar un montón de disciplinas. Dentro de todas las que hay acá, la que más se asemeja a lo que nosotros queremos es la común, en realidad. Así que ya lo voy a poner común. Si ustedes se lo quieren poner en eléctrico, no pasa nada. Lo pueden poner en el que quieran. Esto va a mostrarles después cómo se van a organizar los parámetros. Sobre todo cuando un elemento o una familia como esta, un tipo, tiene muchos parámetros. En principio lo vamos a poner en común. Le pongo ahí común y me pregunta qué tipo de parámetro es. Si es un parámetro de texto, si es un número entero. Bueno, hay muchísimos parámetros, tipos de parámetros, perdón. En este caso, como nosotros lo vamos a indicarle la cantidad de bisagras, nuestro tipo de parámetro debería ser un número. Y dentro de los números tenemos números enteros, ángulos, áreas, distancias, longitud, etc. Nosotros vamos a tener una bisagra, 2 bisagras, 3 bisagras. No vamos a tener 3.5 bisagras. Entonces es un número entero. Para eso, este es nuestro tipo de parámetro. En este caso que vamos a contar cantidades de bisagra por puerta. Y a su vez nos dice dónde lo queremos agrupar. Y acá tenemos un montón de lugares para ponerlo. Alineación analítica, eléctrico, energético, capa, bueno, qué sé yo, hay muchísimos. Lo más común acá es ponerlo en general o ponerlo en otros, ¿sí? Son, digamos, los dos tipos en donde podríamos agrupar estos parámetros. Yo, en este caso, lo voy a poner en general. Después lo podemos cambiar. Bien, habiendo hecho eso, ahora le tenemos que decir de este otro lado a qué categoría le queremos asignar estos parámetros. Estos parámetros nosotros se los queremos asignar a las puertas. Así que vamos a buscar acá donde diga puertas. Y vamos a tildarla. Si eventualmente hubiera, por ejemplo, ventanas que también suelen tener bisagras, podríamos seleccionar puertas más ventanas, por ejemplo. En este caso, no tenemos ventanas. Todas las ventanas que tenemos son corredizas. No hay ninguna ventana de abrir, así que no se lo voy a poner. Dado el caso, podría llegar a ser, aunque probablemente sean otro tipo de bisagras. No tendrían esta resistencia. Bueno, al margen, no importa. Ahora, la cuestión es que puertas es la categoría a la cual le vamos a aplicar los parámetros y es la única categoría, aunque podríamos seleccionar más. Yo podría, destildando acá, filtrar las categorías, ¿sí? Porque hay categorías que pertenecen a estructura, mecánica, electricidad y a tuberías, y yo sé que las puertas no pertenecen a ninguna de esas. Entonces, para hacer más fácil la búsqueda, esto no cambia nada el resultado de nuestro parámetro, pero para hacer más fácil la búsqueda yo podría ir destildando todo esto que está acá y dejar solamente arquitectura. Fíjense que ahora tengo muchas menos categorías, pero las puertas siguen estando ahí. E inclusive si yo quiero que me muestre nada más, supongamos que yo seleccioné las puertas y seleccioné las ventanas y seleccioné, no sé, sistemas de muro cortina, ¿no? Y yo quiero que me muestre solamente cuáles son las que he seleccionado. Le puedo hacer clic acá en ocultar categorías sin marcar y me va a mostrar solamente las que seleccioné y las que no están seleccionadas las oculta. De todas maneras, en este caso no quiero ni ventanas ni sistemas de muro cortina. Bueno, ahí está, puertas. Ok, le doy a aceptar y le doy a aceptar acá también y aparentemente no ha cambiado nada. Sin embargo, ahora cuando yo seleccione una puerta, en el momento en el que yo vaya a editar el tipo, me voy a encontrar, fíjense, en construcción no está, en materiales y acabados no está, en cotas no está, tampoco está en propiedades analíticas, tampoco en datos de identidad. Y si yo sigo bajando me lo voy a encontrar que está en general, porque recuerdan que las agrupamos en general a estos parámetros. Si yo, vamos a cancelar esto,
Si yo, por ejemplo, vuelvo a gestionar mis parámetros, voy a parámetros de proyecto y a las bisagras las modifico. Y le digo que en lugar de agruparlas en general, las agrupe en acá, materiales y acabados. Podría ser, en realidad no es un material la bisagra, pero la podríamos poner ahí en materiales y acabados. O lo podríamos poner en datos de identidad. Qué sé yo, vamos a ponerlo en otro, que no sea general, así vemos cómo cambia. Vamos a ponerla en esta que dice otros eventualmente, o si no, vamos a ponerla acá en materiales y acabados. No debería ir ahí, pero la pongo ahí para que vean cómo se va a agrupar. Le doy a aceptar a este también, y fíjense, yo ahora selecciono la puerta, voy a editar el tipo, y en el tipo, si yo me fijo en materiales y acabados, tengo hoja, carpintería, tirador, bisagras. Entonces, acá es a donde yo a este tipo, que en este caso es el de la puerta de 75 por 210, yo le voy a agregar cuántas bisagras tiene este tipo. Este tipo tiene 3 bisagras. Entonces, voy a editar tipo, voy a bisagras y sencillamente le pongo ahí que esta puerta tiene 3 bisagras. Le doy a aceptar y listo. Si se fijan, ahora todas las puertas de 75, por ejemplo, esta puerta que está acá, tiene justamente también 3 bisagras. ¿Por qué? Porque yo modifiqué una, pero todas las del tipo tienen 3 bisagras. Ahora, si yo voy a esta de 0.85, por ejemplo, y edito el tipo, van a ver que las bisagras están en blanco, porque esta es de 85. Yo no modifiqué el tipo de 85. Y lo mismo con cualquier otra puerta. Recuerdan que habíamos hecho una planilla de puertas, creo que es esta, vamos a agrandarla un poquito, ahí está. En esta tenemos el número de marca, el ancho, la terminación, el costo y el recuento, habíamos hecho la última vez, pero yo voy a editar los campos y le voy a agregar un campo nuevo que tengo ahora, que es el de estos parámetros, el de las bisagras. Entonces, voy a las puertas y fíjense que dentro de las puertas hay uno que se llama bisagra, que es el que acabamos de hacer. El hecho de que hayamos creado un parámetro inmediatamente lo hace posible de estar disponible justamente entre los campos que vamos a computar. Entonces la voy a agregar, le pongo bisagras ahí y vamos a subirla un poquito, vamos a ponerla ahí antes del recuento, le doy a aceptar. E inmediatamente, fíjense, tengo 3 bisagras en las de 0.75 y tengo nada más porque no la puse en ningún otro lado más. A su vez, si yo quiero ver la cantidad del total de bisagras que tengo acá, recuerden que veníamos a formato y seleccionábamos el campo, era bisagras. Y ahora a bisagras, me voy a acercar, ahí está, ahí seleccioné bisagras. Y a bisagras le digo acá donde dice sin cálculos que me calcule los totales. Le digo que me calcule los totales, le doy a aceptar. Y ahora fíjense que tengo acá abajo la cantidad de bisagras. Si yo ahora empiezo a cambiar, digo, bueno, las de 0.65 también van a tener 3 bisagras. Tengo una sola puerta de 0.65. Esto me dice lo que les decía hace un rato, que este cambio afecta a todos los del tipo. En este caso, tengo una sola. Y, por ejemplo, las de 0.85 vamos a ponerle que tiene 4 bisagras. Entonces a este le pongo 4. Fíjense que lo estoy poniendo en uno solo y me dice que este cambio se va a aplicar a todos los elementos de este tipo, de 85 por 210. Obviamente, entonces, cuando yo le doy a aceptar, va a aparecer en todas las puertas de 85. Le doy a aceptar y listo. Ahí yo tengo mi cantidad de bisagras en total que voy a necesitar para esta obra. Si yo por algún motivo quiero modificar, digo, bueno, la de 0.75 vamos a ponerle 2 bisagras, entonces directamente modifico acá, le digo que son 2, esto obviamente va a afectar a todas las de 0.75 y obviamente también va a afectar al total. De más está decir que cuando yo voy a seleccionar cualquier puerta, en este caso de 0.75, y voy a editar el tipo, me voy a encontrar que tiene 2 bisagras, porque lo acabo de modificar. Si yo esta ahora la pongo, no sé, una barbaridad, voy a poner 5 bisagras para la puerta de 0.75, le doy a aceptar, y cuando yo vaya a la tabla de puertas, todas esas van a tener 5 bisagras, y obviamente se va a ver afectado el total. Bien, pero volvamos esto a la normalidad, eran 3 bisagras acá, perfecto, ahí estamos. Y vamos a agregar un nuevo parámetro. Entonces voy a gestionar,
parámetros de proyecto y vamos a añadir un nuevo parámetro que se llame, por ejemplo, no sé, cerradura. Y igual que antes, disciplina común, tipo de parámetro, en este caso va a ser de texto, porque yo le voy a decir qué tipo de cerradura lleva. Entonces es simplemente texto. Y el parámetro lo vamos a agrupar ¿dónde? En texto. Y no sé, tal vez lo quiero agrupar en el mismo lugar que tenía antes, en materiales y acabados. Y por último le digo que esto efectivamente también quiero que afecte solamente a las puertas. Entonces voy a las puertas, le doy a aceptar, esto está perfecto, pero fíjense que en este caso yo ya dejé el parámetro de cerradura como ejemplar, no por tipo, lo puse ejemplar. Entonces le doy a aceptar y cuando el parámetro es por ejemplar, yo le tengo que poner un valor por defecto. El valor que le vamos a poner acá es la más común de todas las cerraduras que tenemos, que es, por ejemplo, un modelo, le voy a poner la Privé 200, que es una cerradura muy común. Le doy a aceptar y le doy a aceptar acá también. Y si se fijan, ahora cuando yo vuelvo a seleccionar una puerta, dentro de los parámetros de puerta, si yo voy a editar tipo, no voy a encontrar nada acá. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue un parámetro de ejemplar, no de tipo. Entonces no lo voy a encontrar acá. ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno, lo voy a encontrar en las propiedades, es decir, acá. Fíjense que la cerradura, en este caso no tiene ninguna, pero por defecto va a ser la cerradura Privé 200. Le doy a aplicar y si yo voy a las tablas, voy a la tabla de puertas, no tenemos las bisagras acá, vamos a agregarlas. Entonces de nuevo voy a campos y ahora tengo el parámetro cerradura. Voy al parámetro cerradura, este también vamos a subirlo que esté por encima del recuento. Le doy a aceptar y fíjense que la puerta D65 en este caso tiene Privé 200 y la puerta número 1, es decir, la puerta 3 y la 1 tienen Privé 200. La puerta 3 es de 0.65, pero la puerta 1 es de 0.75 y por más que todas las otras tienen 0.75, no tienen esta cerradura. Yo se la tengo que poner. Así que, en principio, yo tengo que seleccionar todas y a todas ponerle el Privé 200, salvo un par que le vamos a poner otro tipo de cerradura. ¿Cómo lo hago? Y la mejor forma de hacerlo no es desde acá, para hacerlo rápido. Lo vamos a hacer desde la planta. Entonces, en la planta yo voy a seleccionar todas las puertas en principio. Hago botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto y a todas estas que están seleccionadas le pongo en la cerradura que lleve la cerradura Privé 200. Si yo voy ahora a la tabla de puertas van a ver que todas esas tienen la Privé 200 y me faltan las de 85, que las de 85 todas también van a llevar Privé 200, salvo dos puertas que las voy a cambiar enseguida para que vean que se puede cambiar justamente desde el ejemplar. Entonces, vamos a las de 85, que son estas, y a esta yo le hago lo mismo. Seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto y a todas las que están seleccionadas le digo que la cerradura es la Privé 200. Le doy a aplicar. Todos tienen la Privé 200 ahora. Voy a la tabla de puertas y fíjense que efectivamente todos tienen la cerradura Privé 200. Pero de repente, como yo puedo cambiar por ejemplar, yo voy a hacer que todas las puertas que den al exterior tengan una cerradura diferente. Entonces, por ejemplo, esta puerta y esta puerta de acá, que son las tres puertas que dan al exterior, quiero que tengan una cerradura distinta. No quiero la Privé 200, quiero una Travex 6625, que es una cerradura un poquito más segura. Le doy a aplicar y si yo voy ahora a mi tabla de puertas, fíjense que tengo todas mis puertas con una cerradura que le corresponde, digamos. Entonces yo después podría hacer un cómputo y ver cuántas Travex necesito y cuántas Privé necesito. Y hagamos uno más, así como para terminar de cerrar el concepto de parámetros. Vamos a hacer un parámetro que se llame, por ejemplo, no sé, podría ser el picaporte de la puerta, la manija, o el tope de magnético de pared para que la puerta no se cierre con el viento, o podría ser el brazo hidráulico que hace que la puerta se cierre automáticamente. Es decir, hay muchísimos elementos que
puede llevar una puerta o cualquier elemento, hay muchísimos que puede llevar, que son distintos, ya sea por tipo o por ejemplar. Yo voy a volver a hacer ahora un parámetro por ejemplar, que va a ser el tope magnético. Entonces, bueno, de nuevo, yo que conozco la casa porque la vivo todos los días, sé que hay dos puertas particularmente que tienen que tener tope magnético sí o sí, porque se da una ventilación cruzada entre el dormitorio a través del pasillo, ya sea para este lado, que no es tanto la ventilación que se da ahí, pero sí con respecto a esta puerta de acá. Entonces, estas dos puertas, es decir, esta puerta y esta puerta, necesitan un tope magnético de pared. Entonces, bueno, para eso voy a parámetros de proyecto, genero uno nuevo que se llame tope magnético de pared. Ojo con los nombres, ojo con el largo de los nombres, porque después todo esto, acuérdense que aparece en las planillas. Esto tal vez sea como demasiado largo. En una de esas, con tope magnético alcanza, ¿sí? O tope. Cada uno sabrá en función de lo que quiere hacer. Este también va a ser por ejemplar, perdonen, me voy a acercar. Este también va a ser por ejemplar, decía. Y en la disciplina vamos a decirle que esto es común, igual que siempre. Y en el tipo de parámetro, acá podríamos cambiar, podríamos indicar si tiene o si no tiene tope magnético. Entonces, para eso, fíjense que hay una opción que es sí o no. Entonces le pongo sí o no, es decir, vamos a responder si tiene o no tiene. Generalmente, o sea, tienen un tope magnético, no tienen dos topes magnéticos, entonces va uno solo. ¿Tiene o no tiene? ¿Y dónde lo vamos a agrupar? Bueno, lo vamos a agrupar en el mismo lugar de antes, en materiales y acabados, para que aparezca todo junto en materiales y acabados. Es de ejemplar y vamos a decirle a esto que también lo ponga en las puertas. Le voy a poner puertas. Aceptar, de nuevo, si yo selecciono una puerta, por ejemplo, esta puerta, fíjense que tengo dentro de materiales y acabados, me voy a acercar, la opción de sí o no. Yo la modifico y le digo a este que no tiene tope magnético. En realidad esta sí va a tener, pero vamos a ver cómo se ve esto en la planilla. Le voy a aplicar, me alejo y vamos a la tabla de puertas. En la tabla de puertas obviamente el tope no aparece, pero vamos a hacerlo aparecer nosotros. Entonces le voy a decir a los campos de esta tabla, se puede hacer otra tabla para esto eventualmente, ¿no? Yo estoy tratando de meter todo en una para que vean la flexibilidad que tiene el manejo de las tablas. Entonces voy a campos, editar, y vamos a buscar uno nuevo que está por acá abajo, que se llama tope, porque lo acabamos de crear. Ahí está, tope. Lo agregamos y lo llevamos hacia arriba. Le doy a esto aceptar. Y fíjense que dentro de tope yo tengo por sí o por no. E inclusive podríamos decir que hay una tercera condición que es no sabe, no contesta, que es esta, que es cuando está en gris. Me voy a tomar el trabajo de seleccionar las puertas una por una. Todavía no hemos visto modos avanzados de selección, así que lo voy a hacer una por una. Para lo cual, a ver qué flujo de trabajo podría hacer para hacerlo lo más rápido posible dentro de lo que tenemos, lo que ya sabemos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser seleccionar una puerta cualquiera y voy a venir acá abajo a los anteojitos y le voy a poner ocultar o aislar temporalmente. En este caso le voy a decir que aísle la categoría. Entonces fíjense que lo único que tengo en pantalla en este momento son todas las puertas de mi proyecto. Todas las puertas de mi proyecto. Como esto era por ejemplar, yo lo tengo acá. Entonces puedo seleccionar todas las puertas y decirles a todas las puertas que no quiero que tengan tope, salvo esta puerta y esta puerta, que sí quiero que tengan tope. Ahora ya puedo volver a los anteojitos y decirle que restablezca esto como estaba. Y si yo voy a mi tabla de puertas, voy a encontrar que ya está actualizada y que las únicas puertas que llevan el tope son las puertas 10 y 11. A su vez, recuerden que todo esto estaba en el plano, porque lo habíamos puesto en un plano, creo que era en el de las vistas, si no me equivoco. Acá está. Y fíjense cómo esta puerta ahora, esta tabla de puertas ha cambiado, se le han agregado parámetros, ¿sí? Así que bueno, ahora yo tendré que modificar acá un poquito para que esto se vea mejor.
Recuerden lo que les dije de los nombres, ¿no? Cuando uno pone parámetros muy largos, me aparecen acá. Imagínense acá en vez de tope aparecería tope de pared magnético, etc. No tiene demasiado sentido. Así que bueno, estos son los parámetros. Una herramienta que a mí por lo menos me resulta muy atractiva, porque yo le puedo agregar los parámetros que quiera. Si esto fuera, no sé, puertas de baño en donde llevan el simbolito de damas y caballeros, yo podría hasta poner y computar eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo podría filtrar esto por tipo de cerradura y ver cuántos tornillos llevan la cerradura, y hasta puedo sacar la cantidad de tornillos que necesito. Es un cómputo demasiado fino, pero digo, se puede hacer muchísimo. Y espero que ustedes lo hagan y que esto los ayude a computar y computar mejor y cada uno de los ítems de nuestra obra, para evitar justamente el derroche, el mal gasto, lo que es la entropía en la economía de una obra. Espero que les haya gustado y nos vemos prontito, y vamos a seguir indagando en estas cosas que están súper interesantes. Nos vemos.